Listo, hermana. Ya. Listo, adelante. Ya. Amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, para darte gracias por esas bendiciones, por este tiempo tan maravilloso, Señor, donde nos reconforta saber que tenemos un Padre Celestial lleno de amor, de perdón, de bondad y misericordia para cada uno de tus hijos, Señor. Así, Señor, te pido que bendigas los que estamos presentes, los que están por llegar, los que no van a poder asistir, Señor. Que tú los bendigas, Señor, en todo tiempo. Que, Señor, siempre, siempre ellos estén contigo y sabiendo que tú eres un Dios grande, bondadoso, maravilloso, Señor. Agradecidos por tanta bondad, Señor, te rogamos que tú nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Pues esta noche, mis hermanos, vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 12, versos desde el 6 hasta el 19. Y el título es La respuesta de Dios a la oración incesante de la iglesia. La semana pasada nosotros veíamos cómo se presentó una gran prueba para la iglesia de Jerusalén, y esa iglesia, en medio de la situación que estaba viviendo, comenzó a orar sin cesar delante de Dios por la situación que estaba pasando. Así que, según el recuento de los acontecimientos que vimos la semana pasada, Pedro estaba en la cárcel y Jacobo había sido martirizado por órdenes del rey Herodes Agripa I. Y para este tiempo de la continuación, que es el verso 6, ya Pedro tenía de 8 a 10 días en la cárcel. No fue que Pedro fue preso y al día siguiente ya el Señor lo liberó, como vamos a estudiar esta noche, sino que tenía de 8 a 10 días en la cárcel. Ahora, durante todo este tiempo, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Dice que oraba sin cesar, día y noche. Estaban los hermanos unidos en oración, pidiendo al Señor que librara a Pedro de aquellos planes diabólicos que tenía el rey Herodes Agripa I. Después de concluir la celebración de los panes sin levaduras, recuérdense que Pedro fue llevado prisionero antes de la Pascua. Se celebraba Pascua y después de Pascua comenzaba al siguiente día la fiesta de los panes sin levaduras, que eran 7 días. Por esto debemos entender que de 8 a 10 días Pedro tenía en prisión. Ahora, al día siguiente de la conclusión de la fiesta de los panes sin levaduras, Herodes planificaba sacar a Pedro de la cárcel. Vamos a comenzar a leer. Quisiera que alguien se lea el verso 6 de este capítulo 12. Así que vamos a ver, verso 6. ¿Alguien quiere leer? A ver, sí. Hechos 12, 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ya nosotros sabemos, hermanos, que esa noche, bueno, y todos esos días, Pedro estaba custodiado, ¿recuerdan por cuántos soldados? 16 soldados.
16 soldados para custodiar a un solo hombre. Ahora, imaginémonos que mañana Herodes tenía planificado sacar a Pedro de la cárcel, ¿verdad? Para desarrollar su plan diabólico de hacer un juicio falso, condenarlo a muerte y mandarlo a ejecutar. Así que eso es mañana, pero esta noche, mientras Pedro dormía, dice que estaba atado a 2 cadenas, y en su celda estaban 2 soldados. No era que los soldados estaban custodiando la cárcel, el pasillo, frente a la puerta donde estaba la celda. No, dentro de la celda habían 2 soldados que estaban custodiando a Pedro, y Pedro amarrado de 2 cadenas. Es decir, era un plan donde parecía imposible que Pedro pudiera salir de la cárcel con plena libertad. Ahora, ¿qué pasó esa noche? Esa noche Pedro tuvo una visita especial en la cárcel. Yo creo que todo el que esté preso, cuando recibe una visita, se alegra de ver una visita. Pero, mis hermanos, esta fue una visita especial. Y yo voy a leer los versos desde el 7 hasta el 10. Así que vamos a ver esto, vamos a ver lo que sucedió esa noche. Hechos, capítulo 12, verso 7, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Extraordinario, hermano, Las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué juidero. Así que lo primero es, hermano, que cuando el ángel le dice a Pedro: levántate, dice la Biblia que las cadenas se cayeron de las manos. Pero recuerden que habían 2 soldados que estaban ahí. Esos soldados no vieron nada, la capacidad de un ángel, el poder que tiene un ángel para enceguecer a los soldados de manera tal que ellos estaban allí, pero no estaban viendo nada de lo que estaba pasando. Y cualquiera diría: sí, porque un ángel es espiritual, pero Pedro es físico. Sin embargo, es el poder de Dios que está obrando allí. Pedro se vistió, se puso las sandalias. Pedro pensaba, al estar viviendo todo esto, imaginémonos cuando estamos dormidos y nos llaman, a veces no podemos atinar bien. Yo recuerdo que en días pasados, y fue un domingo, nosotros los domingos en la tarde, mi esposa y yo a veces nos tomamos una siestecita, porque es prácticamente el único día que yo puedo hacer esto. Y estoy profundamente dormido, y me llamó un hermano no es de acá, de Estados Unidos, pero es una persona que yo conozco bien. Y yo desperté así con el teléfono y cogí la llamada, y yo no le estaba conociendo, hermano. Él tuvo que decirme: pero yo soy el hermano tal. Ay, hermano. No le quise decir que estaba dormido, no fue ni se avergonzara. Decía: ay, pastor, yo lo desperté de su descanso. Pero a veces cuando uno está dormido no logra como atinar.
uno despierta así de súbito y como que Pedro pensaba que era una visión lo que Pedro estaba viendo, hermano. Él se imaginaba que no era real, que era una visión lo que le estaba pasando. Así que salen de la celda, así que aquella puerta de la celda el ángel la abrió. Cuando salen de la celda, es seguro que frente a la celda habían soldados, porque esos soldados estaban custodiando a Pedro especialmente. Las cárceles en aquella época eran muy diferentes a lo que son hoy, pero probablemente una celda que tal vez ahí metían varios presos, el rey Herodes mandó que solo Pedro estuviera allí para custodiarlo bien. Así que 2 soldados dentro y 14 soldados en el pasillo para frente a la celda y todo aquello. Hermanos, pasaron por el lado de todos los soldados que estaban allí. El ángel con Pedro, nadie los vio. Y cuando llegaron a la puerta de salida de la cárcel, allí pasó algo extraordinario. Si el hombre hoy día ha diseñado un sistema que por un sensor usted se para frente a cierta puerta y se abren sola, el Dios Todopoderoso sí tendrá tecnología, ¿verdad? Así que noten lo que allí pasó. Se adelantó en el tiempo aquella tecnología, aquella puerta dice que se abrió sola. El poder de Dios, cuando se quiere manifestar en nosotros, Dios va a obrar de una manera extraordinaria, hermanos. Es importante entender que ninguna de estas cosas era para llenar la curiosidad de alguien. Dios estaba desarrollando un plan. Y como Dios le ha dado libre albedrío al ser humano, el ser humano estaba utilizando su libre albedrío, pero ahora estaba chocando con algo que el ser humano jamás puede chocar, que es con la soberanía de Dios. Porque toda la libertad que el ser humano tiene para actuar está por debajo de la soberanía de Dios. Nada ni nadie existe ni puede decidir cosas por encima de lo que Dios soberanamente ha establecido. Así que ahora está Pedro fuera de la cárcel. Cruzaron una calle. El ángel lo dejó seguro. Pero al cruzar la calle, ¿qué pasó? Dice que el ángel se desapareció de la vista de Pedro. ¿Pudo el ángel llevarse a Pedro volando y llevarlo a cualquier sitio? Sí, pero la orden, recuerde que los ángeles son mensajeros de Dios. Y esto de a veces, y hay creyentes que se le enseña como a creer en un Dios fantasioso. Dios puede hacer obras extraordinarias. Ustedes saben que el Espíritu Santo tomó a Felipe por los aires, lo trasladó del encuentro del eunuco y lo llevó a una ciudad que estaba a kilómetros llamada Azoto. Por los aires Dios puso a volar a Felipe. Ahora yo no pienso que Felipe fue volando de manera tal que él disfrutó este viaje. Fue un asunto de fracciones de segundo y ya apareció en aquel lugar. Pero el ángel pudo haber llevado a Pedro a cualquier lugar. ¿Qué orden recibió el ángel? Dios lo mandó y le dijo, mira, saca a Pedro de la cárcel. El ángel cumplió exactamente con lo que Dios le había dicho. Y cuando cruzaron la calle después de la cárcel, dice que el ángel se desapareció. Entonces Pedro se da cuenta de que no es una visión, que no es un sueño lo que él está viviendo. Eso me pasa como me pasa a mí cuando estoy bajo los efectos de la apatía de dormir. Yo muchas veces me levanto y voy como. Y después dice que no ha comido. No, digo cómo me doy yo cuenta, por la evidencia el otro día que se me quedan granitos de arroz, cosas así encima de la... Dios, pero fue verdad que yo...
Wow. Sí, me puede eso, lo traje a relacionar con eso, porque es así. Y eso fue lo mismo que le pasó a Pedro. Por la evidencia, cuando se despertó así, se dio cuenta que estaba en la calle. Se dio Lo mismo cuenta. que yo, que me doy cuenta que yo me di más de toda la medianoche. Pero lo único, Juan, que lo que hace no es por un ángel. No, a mí Es por la pastilla. Yo sí me levanto a las 3 de la mañana y como, pero yo sí me acuerdo. Así que bueno, hermanos, nosotros podemos ver a través de la Biblia muchísimas cosas que Dios hizo. Ahora, a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué no acontecen esas cosas? Es que Dios nunca llena la curiosidad humana. Ahora, todo lo que sea necesario va a suceder en nosotros hoy, pero todo en lo que Dios quiera glorificarse. Por esto es penoso escuchar en algunos lugares que anuncian noche de milagros. Tal día, noche de milagros. Eso parece algo que, bueno, en algunos lugares lo hacen sanamente, a veces con sana intención, por desconocimiento bíblico, hermano, pero eso parece una charlatanería. ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo decirles a ustedes, vengan tal día que ese día va a haber milagros? Porque yo no hago milagros. Los milagros ocurren cuando Dios quiere. La obra maravillosa sucede cuando Dios desea. La iglesia tenía de 8 a 10 días orando sin cesar por Pedro. Y vamos a ver más adelante lo que acontece. Ahora Pedro está fuera de la cárcel. Dios lo sacó. De acá podemos nosotros extraer muchísimas enseñanzas. Cuando el Señor nos libera, las cadenas se caen. Cuando el ángel llegó, que está liberando a Pedro, dice que las cadenas se cayeron de las manos. A veces hay ataduras en la vida de una persona, pero cuando esa persona tiene un verdadero encuentro con Dios, cuando deja que Dios se glorifique en su vida, todas esas ataduras son quitadas de la vida de una persona. Así que vamos a ver, vamos a seguir viendo lo que sucedió. Alguien, por favor, léase el verso 11. Hermana Juliana. Dice así. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Herodes tenía un plan, pero Dios tenía otro. Esta parte debe a nosotros confortarnos, hermanos. Recuerden algo, y lo que voy a decir no puede ser dicho de otra manera. Dios no hace acepción de personas, pero cuando hay alguien que es un hijo de Dios, Dios le da un trato diferente. Eso es sin duda. Es como, por ejemplo, todo lo que estamos acá tenemos hijos. Sin embargo, nosotros amamos al prójimo, pero no es verdad que ninguno de nosotros va a amar al prójimo como amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y sin embargo, yo sé que si un hijo nuestro comete una injusticia con alguien, nosotros se lo vamos a reprochar y nosotros vamos a tratar de enmendar esa injusticia. Pero sin embargo, bien sabemos que hay un cariñito especial, hay un cuidado especial que está con ese hijo. Entonces, Dios no hace acepción de personas, pero cuando alguien es hijo de Dios, el Señor se va a glorificar en esa vida de una manera extraordinaria. Recuerden, después de usted y yo conocer a Dios, el Señor tiene control de nuestra vida. No porque Él no tenga control de la vida de los demás, es porque Él ha prometido habitar en nosotros. Su presencia habita en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y Él estará obrando. Entonces, cuando entendemos esto, yo sé que mi futuro está en las manos de Dios, que Dios sabe todo lo que va a pasar y Dios va a tener cuidado en mi vida y ya en la vida de cada uno de nosotros no va a pasar una casualidad. Todo lo que pase
estará dentro del propósito de Dios, porque la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Así que todo el que ha sido llamado por Dios es aquel que ha sido salvo, aquel que tiene el Espíritu Santo, dice que todo le va a obrar para bien, porque Dios tiene control. Noten, hermanos, Herodes está con un plan magistral, perfecto. ¿Y de qué manera se podía salir de la cárcel Pedro? Con la seguridad que este hombre había diseñado. 16 soldados, encadenados. No había manera. Pero este era el plan del hombre. Pero Dios tenía su plan y su propósito. Ahora Pedro ya está fuera de la cárcel. El ángel se desapareció. Miren lo que dice el verso 11. Pedro volviendo en sí. Es como si Pedro hubiera estado fuera de sí. Pero ahora reacciona, se da cuenta. Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado esto, que ha vivido ciertas cosas y después se da cuenta del peligro que corrió. Y yo pregunto, ¿será esto una casualidad o es que Dios ha puesto su mano? Incluso, miren, hay algo que yo lo creo a ciencia cierta y es esto. Aún antes de nosotros conocer al Señor, Dios nos cuidó porque un día lo íbamos a conocer. Amén. Porque Dios tiene su plan y su propósito. Cualquiera de nosotros pudo haber andado muy lejos de Dios, muy lejos del Señor, pero Dios sabía. Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo y conforme al plan de Dios, el Señor cuidó de nosotros, nos protegió y Él obró porque el plan y el propósito de Dios es perfecto. Así que ahora Pedro está en la calle. ¿Qué hora era? No sabemos. Era en la noche. No sabemos si era pasada la medianoche, si era quizás 8 de la noche, 9, 10. No sabemos qué hora era, pero ahora Pedro está en la calle. Tiene que planificar qué es lo que va a hacer. ¿Y qué hace Pedro? Decide ir a visitar a una hermana. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice el verso 12. Alguien, por favor, que se lea el versículo 12. Mireya. Amén. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Wow, hermano. Así que Pedro dice, déjame, ¿dónde voy? ¿Dónde voy ahora? Ok, voy a ir a la casa de María, una hermana de la iglesia, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el Marcos que escribe el Evangelio, que se le conoce como Juan Marcos. Así que Pedro decide ir a aquella casa de aquella hermana. Este era uno de los lugares de un grupo de oración de la iglesia. Recuerden algo para que tengan una panorámica un poquito más clara acerca de esto. Los creyentes eran miles en Jerusalén. En el templo ellos se reunían, pero recuerden que el templo en aquella época no era lo que hoy tenemos, sino que la gente podía ir a los diferentes atrios. Eran patios y algunos de ellos bastante grandes. Y allí se reunían. Habían varias puertas y al entrar esa puerta habían atrios y habían edificaciones y allí se reunían y compartían la palabra de Dios. De esa manera era que los apóstoles predicaban, porque el templo en sí era usado por la ley judía, el sumo sacerdote y los demás. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo aquí cómo la iglesia estaba organizada en diferentes grupos de oración
porque los miles de creyentes no estaban reunidos en el templo orando, hermano, sino que en toda la ciudad habían grupos y grupos. Imagínense, la primera predicación de Pedro, 3,000 personas, la segunda, 5,000, ahí hay 8,000 personas. Y dice que perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros. Así que habían diferentes grupos y en cada lugar había un hogar especial donde un grupo se reunía a orar. Y noten lo que dice aquí la palabra de Dios, que en la casa de María habían pocos, muchos que estaban orando. Bueno, la hermana María tenía una casa grande, parece, ¿verdad? Porque habían muchos allí reunidos orando. ¿Y qué hora era? Era de noche. No sabemos si era pasada las 12 de la noche o era más temprano, pero allí estaban orando en aquel grupo de oración, clamando delante de la presencia del Señor. ¿Cuál era el motivo de oración? ¿Lo recuerdan? Pedro. Pedro. La liberación de Pedro. Pedro estaba en la cárcel y se sabía que había un plan. ¿Cuál era el plan? Sacarlo de la cárcel, hacerle un juicio injusto, condenarlo a muerte. Ese era el plan que había. Así que, hermanos, ahora Pedro está al llegar a la casa de la hermana María. Yo voy a leer los versos desde el 13 Una pregunta, hasta el 16. ¿A qué Juan se refiere aquí? Juan Marcos. A Juan Marcos. Ok. Juan Marcos. Sí, Porque aquí lo madre. dice. Aquí lo dice, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el que escribe el Evangelio. Dice la madre de Juan. El que tenía por sobrenombre Marcos. Sí, que no. Sí. Este fue el que acompañó a Bernabé y a Saulo en el primer viaje misionero, que luego se devolvió, se regresó. Bueno, vamos a ver, hermanos, si tienen alguna pregunta, así que saben que están en libertad de poder hacer cualquier pregunta, cualquier comentario. Como por curiosidad, era una coincidencia que fuera directamente esa casa. ¿No? Plan de Dios. Y el propósito de Dios. Recuerden que ese no era el único grupo que estaba orando. Dice que la iglesia, cuando habla de la iglesia, está hablando del pueblo completo de Dios. Estaba orando por la liberación, pero quizás yo pienso que esa casa no estaba muy lejos de la cárcel. Y Pedro dijo, esto es lo que me queda más cerca, déjame ir. Pero hay una obra de Dios. Hay un propósito de Dios. Hermanos, a Dios siempre nos va a guiar cuando nosotros aprendemos a depender de Él. Lo más hermoso es depender de Dios. Cuando dependemos de Él, su obra perfecta se va a realizar en nuestras vidas. Así que vamos a ver, vamos a ver lo que pasó. Verso 13 hasta el 16 nos dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, no fue por el frente, fue por detrás, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, maravillados, sorprendidos. Qué cosa, hermanos, ¿eh? Qué situación esta.
Pedro llegó a la casa, tocó, recuerden, no fue por el frente. Hay que ser cuidadoso también, ¿eh? Tocó por el patio, fue una muchacha llamada Rode, y cuando pregunta quién es, que oyó la voz, conocía la voz de Pedro. Era uno de los predicadores principales de la iglesia. ¿Cuántas veces lo había escuchado hablar? Así que yo no sé si en algún momento usted ha visto esto, que una persona se ha asombrado de algo que le pasa a usted. En vez de ayudarle, la persona sale como corriendo, pero la actitud debe ser ayudar. En este caso, Rode debió abrir la puerta, pero no, dice de un gozo tan grande. Volvió corriendo a dar la noticia, aquí está Pedro, pero Pedro afuera, tocando la puerta, insistiendo en que le hablara. Pastor, esta muchacha no se hace referencia de ella más en la Biblia, ¿no? No. Entonces me pregunto, o sea, me da curiosidad por qué la palabra le especifica el nombre. ¿Sí? A lo mejor en la antigüedad los que leían sí lo conocían más, no sé, pero Y por alguna razón está ahí, no hay nada en la Biblia que esté no, por casualidad. no se menciona más, Sí. no se ha mencionado antes. Hay personas que han tenido hechos muy importantes y no se menciona su nombre, solo se menciona el hecho. Pero es lo que el Señor ha querido mostrar aquí, tal vez como una manera de mostrar una evidencia real, comprobable en la historia bíblica. Una persona que pudieran identificar y preguntarle, Rode, ¿es verdad esto? Sí, 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 yo fui que le abrí la puerta. Dios estará obrando, hermanos, y glorificándose de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Ahora, ¿qué estaban haciendo esos hermanos? Orando ¿Y orando por qué? por la liberación de... Y ellos creían en Dios, confiaban en el Señor. Y ahora ven la respuesta. Tenían varios días orando, hermano, y era de noche y estaban allí orando sin cesar. Pero ahora que ven a Pedro fuera de la cárcel, se asombran tanto que no lo pueden creer. Escuché algo, escuché este testimonio. Cerca de una congregación pusieron un bar. Y imagínense la música y el ambiente de este bar. Le estaba haciendo la vida imposible a la iglesia. El pastor convocó toda la iglesia y le dijo, hermano, vamos a hacer una cadena de oración para que el Señor quite ese bar de ahí. Bueno, pues comenzaron a orar. Y un día cayó un rayo y destruyó el bar. Entonces el dueño del bar, que supo que los evangélicos estaban orando para que Dios quitara el bar, hizo una denuncia a la policía y llevaron ante un juez al pastor. Entonces cuando están allí, dice el hombre, no, porque esto estaban orando y miren lo que le pasó a mi bar, se destruyó. Y dice el pastor, no, pero espérese, nosotros estábamos orando, pero nosotros no estábamos esperando que pasara nada. Y el juez lo vio y le dijo, pero ¿cómo es este asunto? Usted es un hombre que confía en Dios y no cree en la oración, y entonces este ateo impío cree que la oración de ustedes tuvo poder para destruirle su negocio. Hermanos, ¿qué cosa pasa con nosotros? Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos viendo que el ser humano tiene una condición que tristemente no la podemos separar de nuestra vida. Y hay que entender esto, la limitación es humana. Dios nos asombra con lo que Él hace. Y la mayoría de las veces nosotros no estamos preparados. A veces le pedimos cosas a Dios y cuando Dios responde, como que no estamos listos para poder recibir lo que le hemos pedido al Señor, porque ellos estaban orando con fe, estaban orando con confianza. La demostración de que tenían fe era que estaban orando insistentemente. Cuando una persona pide algo varias veces, ¿por qué? Porque confía que lo va a conseguir. Cuando una persona pide algo y lo pide una sola vez y desiste, ¿por qué? Pierde la fe. Así que orar insistentemente no es porque Dios no nos ha
escuchado. Orar insistentemente es sabiendo que voy a seguir pidiendo hasta que lo consiga, porque lo voy a lograr. Por esta es la enseñanza de la oración constante. Tenían, hermanos, de 8 a 10 días orando. Mire lo que dice el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, día y noche orando. Y aquí está la respuesta. Y no lo quieren creer. Dicen, no puede ser. Rode dice, sí, es Pedro. Y ella dice, no, está loca. Miren la expresión. Está loca. Y le estamos pidiendo al Señor. Dios conoce las debilidades nuestras, hermano. Dios no nos trata a nosotros de otra manera. Dios conoce lo que somos y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Él no va a tomar en cuenta nuestras debilidades, porque lo importante es que cuando tenemos debilidades, dice la Biblia, que Dios se glorifica a través de las debilidades nuestras. Eso es lo que el Señor le dijo a Pablo, cuando Pablo le dijo, Señor, quítame el aguijón. El Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué interesante es esto, hermano, que cuando nosotros flaqueamos, el Señor nos levanta. Y yo pregunto, ¿quién no ha flaqueado en algún momento? ¿Quién en algún momento no ha pensado que Dios lo abandonó? ¿Quién no ha pensado en algún momento, cuidado, si Dios no me va a responder? Y a veces el Señor nos está observando y dice, no te preocupes, estoy contigo. Y en ocasiones puede ser que nosotros ya digamos, creo que ya no va a pasar nada. Y ahora Dios dice, ahora va a pasar conforme a mi plan, conforme a mi propósito. Y es lo que nosotros vemos aquí. Hermanos, vivir la realidad no es lo mismo que leer y analizar lo que pasó. Porque, ¿qué diríamos cualquiera de nosotros? Pero entonces esta gente estaba orando con fe. Pues no tenía fe, sí tenían fe. Hay algo que debemos nosotros diferenciar, y es que una cosa es la duda y otra cosa es la incredulidad. Son dos cosas diferentes. Duda puede tener cualquier siervo de Dios. Lo que no puede ser siervo de Dios y ser un incrédulo. El incrédulo persiste en no creer. El que tiene duda vacila, pero reacciona. Le llega ese momentito donde yo creo que no va a pasar, pero inmediatamente viene la obra del Espíritu Santo y le dice, pero ¿eres tú o soy yo? Pero cuando una persona cae en incredulidad, la incredulidad no es una actitud de aquel que ha conocido a Dios. Aquel que ha nacido de nuevo no puede permanecer en incredulidad, pero sí puede tener dudas. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Dudaron. Estás loca. Y Rod insiste, dice, sí, es Pedro, lo oí. Y ellos dicen, no, es su ángel. Pensaban que era un ángel que andaba allí. Pero, hermanos, si andaba un ángel allí, ¿por qué ese ángel no podía sacar a Pedro? Pero es hasta donde nosotros nos limitamos. Y es que somos así, hermano. Esto no es solo una condición de una persona así, sino que todos somos así. Ahora, es importante entender que si nosotros hubiésemos estado en aquella reunión de oración, ¿cómo habríamos reaccionado? Igual, ¿verdad? Igual. Sin duda. Sin duda. ¿Puedo añadir algo, pastor? Sí, cómo no. Algo que me ha pasado a mí personal. Yo oro. Pero entonces yo todavía me pongo nerviosa al orar cuando hay más gente. Pero son 3 veces que me ha pasado del tiempo que yo he aceptado al Señor en adelante, que hasta yo misma me he sorprendido, porque hay veces que, no sé, en una ocasión fue cuando mi papá estaba bien enfermo, que yo estaba tan desesperada y yo oraba. Pero hubo una noche, una madrugada, que como a las 3 de la mañana me desperté y me puse a orar. Y yo me sorprendí o sea,
ni siquiera yo me explico esas palabras cómo salieron o sea, de mi boca, porque yo o sea, no suelo orar así, pastor. Y cuando yo terminé de orar, yo sentí en ese momento una paz. Y al otro día, mi papá ya amaneció bien, después de que estuvo como 15 días. Después, en otra ocasión, estaba yo también bien, o sea, bien estresada y todo, y me puse a orar, y igual sentí una paz, y son como que la oración, como que no soy yo al momento, pastor, como que son palabras que yo no suelo poner en mi boca. Y apenas hace la semana pasada, igual yo estaba pidiendo una oración y me levanté también por ahí tipo entre 2 y 3 de la mañana y me fui a sentar y yo empecé a orar, pero fue una oración que yo me sorprendo porque no suelo orar así sin ponerme nerviosa, no sé, como que, no sé, o sea, yo siento que Dios pone esas palabras en mi boca, porque yo no suelo ser así porque yo me pongo nerviosa. Y después de que termino de orar, yo quedo como una paz. Y son 3 veces que a mí me ha pasado eso. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, dice a partir del verso 10, pero Dios, hablando acerca de aquellas cosas que son extraordinarias, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque el Espíritu es Dios. Es lo que, bueno, es la manera de poder denominarlo, pero no es que es un Dios de tercera categoría, pero es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, el Espíritu, ¿dónde habita? En nosotros. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que para orar como conviene, porque muchas veces no sabemos qué es lo mejor para pedir, pero el Espíritu nos ayuda y nos pone a orar conforme a la voluntad de Dios el Padre. Esa es la obra del Espíritu en medio de la oración. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros oremos, nosotros nos centremos totalmente a meditar en la oración, a meditar en la profundidad de Dios, porque entonces estamos orando conforme al Espíritu. A veces un cristiano no ora en el Espíritu, sino que ora en la carne. Y la carne no va a tener comunión con Dios, ni va a esperar ninguna obra grande de Dios. ¿Por qué? Porque la carne no espera nada de Dios. Pero cuando nosotros tomamos la oración como algo especial, como un momento maravilloso, aprovechable, nos centramos en esa parte. Ahora, no siempre oramos de esa manera tan extraordinaria, pero el Espíritu sabe cuándo lo necesitamos y pone esas palabras en nosotros. Sí, porque ahí después, cuando ya desperté por ahí tipo 7 de la mañana, yo me quedé sorprendida porque yo me seguía acordando de la oración, que yo dije, guay, yo nunca oro así. O sea, no sé. Hasta ahorita, la verdad, yo dije, para mí no hay explicación, o sea, ya la tiene. No, sí, pero ahorita que usted me explicó y eso, pues, ya sé por qué. Ya tiene la explicación, hermano. Pastor, yo he presenciado personas hablando, como que se inspiran y dicen algo con palabras que se entienden y todo, pero son palabras que esa persona nunca usaría. Y se me parece un poco hablar en lenguas. El Espíritu Santo está poniendo las palabras. Sí, hermano Antonio. Desde luego estamos ante un hecho que no es una lengua extraña. Perfecto. Pero el Espíritu Santo está poniendo a hablar, está poniendo a pedir, a veces a expresar ciertas cosas, hermano. Yo sé que todo el que está aquí ha tenido momentos que ha dicho cosas que luego ha dicho, pero ¿de dónde salió? Es la obra del Espíritu. Y eso para mí, pues tiene mucho más valor que gritar palabras que a lo mejor uno no entiende. Que a veces porque está influenciado por algo, ¿no? Sí. Así que bueno. Hermana Mireya, para que anote esta cita, Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu está hablando por nosotros, le está hablando a Dios el Padre. Eso es algo extraordinario y maravilloso que sucede en la vida del cristiano. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27 nos dice acerca de esto. ¿Cuál fue la experiencia que vivieron los hermanos de Jerusalén? Estaban orando conforme al Espíritu. Pero sin embargo, ahora ven a Pedro. ¿Y qué dicen? No, no puede ser. Vamos a ver. Finalmente van a la puerta porque Pedro está llamando. Usted sabe lo que es Pedro. Okay, Pedro confiaba en Dios, pero también el hombre está medio asustado porque saben la que pasó. Así que Pedro sigue insistiendo, y fue el último verso que leí, el 16, dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Vamos a seguir viendo lo que pasa. Verso 17. Quisiera que alguien, por favor, se lea el verso 17. Mara Beatriz. Ya. El verso 17 dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro le testifica lo que había pasado, cómo Dios los sacó de la cárcel, y Pedro los mandó a callar, porque me imagino, hermano, era de noche y esta gente comenzó a gritar allí de algarabía, de gozo. Pedro le dijo: cállense, porque parece que no vayan otra vez y me atrapen y me manden a la cárcel. Aquí estamos viendo interacciones humanas en todo esto, porque el que Dios libera, nadie lo puede aplicar. Así que no había ninguna duda y no era verdad que podían volver a poner a Pedro en la cárcel. Pero aquí hay algo. Yo no sé si ustedes ven algo en este versículo, y yo quiero hacerles una pregunta. Vamos a ver. Pedro les cuenta cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y Pedro le dice: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, ¿verdad? A Jacobo y a los hermanos. Quiero que vean conmigo el verso 1 y 2 de este capítulo. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y ahora Pedro dice: vayan, díganle a Jacobo lo que ha pasado. Yo les tengo una pregunta: ¿cómo explicamos esto? Vamos a ver. Los hermanos de Zoom han estado calladitos. Vamos a ver. Quiero ver cómo ustedes resuelven esto. ¿Cómo? Porque ya Jacobo en el verso 2 está muerto. Y en el verso 17, Pedro dice: háganle saber a Jacobo. Vamos a ver. Yo lo expliqué esto aquí. Incluso hice acá una anotación, Vamos a ver. Les estoy ayudando a responder el examen. ¿Qué piensan? Pero pastor, dice en aquel tiempo, ¿no? Tal vez no necesariamente quiere decir que pasó esto primero y después lo de Pedro, sino en todo ese tiempo hubo persecución y mataron a Jacobo. Pero primero matan a Jacobo y después mandan a Pedro a la cárcel. Porque cuando en el verso 2, ya había muerto. Vamos a ver, hermana Rubiela, creo que va. Adelante, hermano. Bueno, no es Jacobo el hermano de Juan. Jacobo, hay tres Jacobos. El hermano de Juan, el apóstol, y Santiago el hermano de Jesús. Me imagino que era a Jacobo el apóstol,
al que él quería que le hicieran saber que él ya había salido. Así que recuerden que explicamos esto. Muy bien, ¿ven? 100 puntos. No, hermana, ya sacó el 100, así que habían tres, Jacobo o Santiago y el hermano de Juan, que era uno de los principales apóstoles, y otro apóstol llamado Santiago, también Jacobo, que se le conoce como Jacobo el menor o Santiago el menor, y el hermano de Jesús, Jacobo. Yo pienso que esta comisión de Pedro fue a el hermano del Señor. Se dice por tradición histórica que él llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. No fue apóstol. Ustedes saben que él creyó en Jesús después que Jesús resucitó, no antes. Después de la resurrección fue cuando creyó en el Señor y bueno, se convirtió en un gran líder de la iglesia de Jerusalén. Así que siempre que encontremos estas cositas es importante analizar un poquito, ¿eh? Amén. Y por último, vamos a ver la reacción de Herodes ante lo que pasó. Vamos a ver cómo reacciona el rey Herodes ante lo que Dios hizo. Alguien que se lea los versos 18 y 19. Hermana Anabel. Gracias, hermano. Verso 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Así que al otro día, hermano, cuando Herodes manda sacar a Pedro, ¿dónde estaba? Y los guardas, la custodia, ¿qué podía decir? No sabía cómo explicar. Nada. Ellos no vieron nada. No había respuesta. Así que dice que hubo un gran alboroto. Me imagino los soldados acusándose el uno al otro. Tú te dormiste. No, te dormiste tú, porque yo no dormí toda la noche. Y los dos que estaban ahí dentro, que estaban con Pedro. Ustedes fueron, pero nadie lo había sacado humanamente hablando. Ahora, ustedes saben que había una ley, la ley de que si una persona, un soldado, dejaba escapar a un prisionero, tenía que pagar con su vida. 16 hombres murieron. 16 hombres fallecieron allí. ¿A causa de qué? A causa del plan diabólico del rey Herodes. Cómo ese rey, ahora sintiéndose burlado, desata su ira, su enojo sobre los soldados que de hecho no tenían ninguna culpa de lo que había sucedido. Así que salió a buscar a Pedro, ¿eh? Ven que estuvo clara la estrategia de Pedro. Dice que Pedro se fue hacia otro lugar. En el verso 17 dice que después de hablarle a los hermanos que estaban en la casa de María, dice, salió y se fue a otro lugar, se fue a un lugar seguro, a resguardarse. Dios quiere que aprendamos estas cosas, hermanos. No todo lo que sucedió en la vida de estos siervos de Dios fue cosa milagrosa y extraordinaria. Hubo cosas que ellos tuvieron que hacer. Hay pasos que nosotros tenemos que dar en nuestra vida. Hay decisiones que debemos tomar. Debemos cuidar ciertas cosas nosotros porque Dios las ha hecho así para que nosotros las cuidemos. Quiero concluir con este último detalle. Nada y nadie podrá detener a una congregación cuando aprende a orar incesantemente delante de Dios. Una iglesia que aprende a orar, una iglesia que hace oración, será una iglesia victoriosa siempre. Dios se va
a glorificar. La mejor estrategia para que se cumpla la voluntad de Dios ante una necesidad o una dificultad es la oración incesante de la iglesia. Queremos ver a Dios obrar en nuestras vidas, vamos a orar sin cesar. Porque déjenme decirle, hermano, que yo muchas veces digo, pero si yo le pido a Dios una cosa, a Dios nunca se le olvida. ¿Por qué tengo que seguirle pidiendo? Es porque esto alimenta mi fe, mi confianza en Dios. No es otra razón. Porque, como dije hace un rato, si yo le pido algo a una gente y yo veo que la reacción, yo no voy a seguir insistiendo, ¿verdad? Yo digo, no voy a seguir insistiendo porque estoy perdiendo el tiempo. Pero cuando le oro a Dios, yo sé que Dios es todopoderoso y que no hay límites. Y en la medida en que yo me mantengo orando y pidiendo a Dios, voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver la manifestación de Dios. Dios no tiene que hacer las cosas necesariamente como yo espero, pero cuando oro incesantemente, Él se va a glorificar de una manera o de la otra y yo quedaré satisfecho de ver la respuesta de lo que Dios ha hecho conforme a su principio. Así, hermano, que recordemos, nadie podrá detener a una congregación cuando aprende a orar incesantemente delante de Dios. Y la mejor estrategia, los hermanos pudieron elaborar un plan armado para liberar a Pedro. Y le pregunto yo, ¿cuántos eran los cristianos en la ciudad de Jerusalén? Eran miles. Si se hubieran levantado miles de personas con piedra, con espada, lo hubieran liberado sin ninguna duda. Pero, ¿cuál estrategia usaron? Oración. Las armas espirituales. ¿Y qué hizo Dios? Ahí está la respuesta de Dios. Así que lo dejamos aquí hasta aquí por esta noche, a menos que ustedes no tengan algunas palabras o algunas preguntas. Y vamos a ver cómo termina esto, porque la semana próxima vamos a concluir el estudio de este capítulo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Será que nosotros a veces perdemos la fe después de pedirle al Señor por algo y ver que no pasa? ¿Será que aquellos hermanos, el día que Pedro fue puesto preso, ya habían matado a Jacobo? Y ahora Pedro preso, oraron y al segundo día se desanimaron. Continuaron orando, ¿verdad? Y pasaron los días y parecía como que nada pasaba. Incluso miren esa noche que Pedro es liberado, ellos seguían orando y estaban orando allí. Se terminó la oración cuando el Señor respondió. Debemos nosotros aprender lo mismo, hermano. Vamos a orar incesantemente. Aunque las circunstancias no parezcan estar a nuestro favor, vamos a seguir orando. Y Dios estará obrando en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario? Bueno, pues lo dejamos hasta aquí por esta noche. Pastor, yo tengo una pregunta, pero no es de este tema. ¿Ok? Vamos a terminar el tema.